Jesucristo, roca eterna. Proverbios capítulo 15, verso 23 nos dice la palabra de Dios así: es muy grato dar la respuesta adecuada y más grato aún cuando es oportuna. Amén. Versión NBI. Los capítulos 13 al 16 del libro de Proverbios desplazan el enfoque de los principios generales hacia la autoridad soberana de Dios y la disciplina personal. Se enfatiza el valor de la instrucción y el fruto de la diligencia. Se expone la naturaleza de la verdadera sabiduría que construye el hogar frente a la insensatez que lo derriba. Nos guía hacia la importancia de la respuesta mansa y la pureza del corazón ante la mirada divina. Es un bloque de enseñanzas diseñado para alinear nuestra voluntad humana con los propósitos del Dios soberano. Amén. Alabado sea Dios. Capítulo 13. La formación del carácter y la consecuencia de las elecciones. Este capítulo se aleja de las generalidades y se centra en cómo la receptividad ante la instrucción actúa como mecanismo de defensa contra la ruina personal. Amén. La receptividad como eje, versos del 1 al 6. La sabiduría se define por la disposición a la instrucción. El contraste entre el hijo sabio y el escarnecedor no es intelectual, sino moral. La aceptación de la disciplina es la base que protege la vida, mientras que la necedad, expresada en un lenguaje violento, actúa como un factor de autodestrucción. Amén. La falsedad de la apariencia, versos del 7 al 11. El autor desarticula la relación entre lo material y el valor humano. La verdadera seguridad no radica en la riqueza acumulada, sino en la lámpara de la integridad. Se advierte que el éxito proyectado sin fundamento ético es, por naturaleza, inestable y destinado a desaparecer. Amén. La psicología del orden, versos del 12 al 19. El deseo humano es peligroso si se desliga del precepto. El autor propone que la ley no es una restricción, sino el cauce necesario para que los proyectos humanos alcancen su fin. El pecado, por tanto, se redefine como una falla técnica en el diseño de vida que convierte la esperanza en frustración. Dice el verso 20: el que camina con sabios será sabio, mas el que se junta con necios será quebrantado. Amén. La responsabilidad generacional, versos 21 al 25. La justicia es un activo transmisible que trasciende el individuo. La disciplina es presentada como un imperativo parental, donde la omisión de la corrección no es un acto de amor o tolerancia, sino una negligencia directa contra la estabilidad futura del hijo. Amén. Alabado sea Dios. El capítulo 14. La sabiduría como constructora de la realidad. Se aborda a la sabiduría no como una virtud pasiva, sino como una herramienta activa de construcción. El autor sagrado explora cómo la inteligencia aplicada, o la falta de ella, define la estabilidad personal, la gestión de las emociones y el impacto social del individuo. Amén. La arquitectura de la conducta, versos del 1 al 7. La vida se presenta como una estructura que requiere diseño y esfuerzo. El hogar y la integridad son edificios que se levantan mediante la sabiduría o se demuelen por la negligencia. Aquí, el temor de Jehová no es un concepto abstracto, sino el cimiento estructural necesario para evitar que la vida personal colapse ante la necedad. Amén. El peligro de la percepción. Versos del 8 al 15. El texto sagrado expone la brecha entre la subjetividad humana y la realidad objetiva. La necedad a menudo se disfraza de certeza, llevando al individuo a seguir senderos que parecen correctos, pero que en su esencia son destructivos. Dice el verso 12: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Amén. La verdadera prudencia implica el cuestionamiento constante de los propios deseos y la desconfianza hacia la intuición sin fundamentos. Amén.
la gestión del temperamento, versos del 16 al 24. La sabiduría se manifiesta en el gobierno propio. La ira se identifica como un agente de desestabilización que invalida la razón, mientras que la capacidad de tardar en airarse es una señal de grandeza intelectual. Se establece una jerarquía de valor donde el fruto del trabajo y la diligencia siempre superan la vacuidad de la palabra. Amén. El impacto social de la justicia, versos 25 al 35. La integridad no es un asunto privado, sino un factor determinante en la salud de una nación. La justicia personal es la materia prima del orden social. La compasión hacia el vulnerable se eleva de una simple norma ética a una evidencia de reverencia hacia el Creador, vinculando directamente la piedad con el bienestar colectivo. Amén. A su nombre, gloria. Capítulo 15. La sabiduría en el lenguaje y el corazón. Este capítulo trasciende la conducta externa para enfocarse en la dinámica del corazón y el poder de la palabra. El autor argumenta que la calidad de nuestras relaciones y nuestra estabilidad interior dependen directamente de la gestión de la lengua y de la postura ante la reprensión. Amén. El poder transformador del lenguaje, versos del 1 al 7. La respuesta es presentada como una herramienta de gestión de conflicto. Dice el verso 1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Amén. La blanda respuesta no es una debilidad, sino una estrategia sabia para desactivar la hostilidad. La boca del sabio no solo comunica datos, sino que administra sanidad. El lenguaje es, por lo tanto, el instrumento principal para la distribución de la sabiduría en la comunidad. Amén. La teología del culto y el corazón, versos del 8 al 15. Se establece un contraste entre el ritual vacío y la integridad moral. La oración y los sacrificios de los impíos son aborrecidos cuando no hay rectitud, pues la verdadera adoración es inseparable de la conducta. La alegría del corazón se vincula no con la prosperidad externa, sino con la coherencia entre el caminar diario y el temor de Jehová. Amén. La dinámica de la reprensión, versos 16 al 22. La sabiduría se perfecciona mediante la corrección. El autor sagrado insiste en que el rechazo a la reprensión es un síntoma de desprecio propio, pues quien ignora el consejo está renunciando a su propio crecimiento. La toma de decisiones en soledad es vista como un riesgo, mientras que la consulta y la multiplicidad de consejos garantizan el éxito de los planes. Amén. La soberbia y el juicio divino, versos 22 al 23, al 33. El capítulo concluye reconociendo que Dios escruta las intenciones más profundas. La vida justa es una trayectoria que se eleva, alejándose de la corrupción, mientras que la estabilidad de los rectos contrasta con la fragilidad de quienes operan bajo el engaño. La humildad y el temor de Jehová son definidos como la escuela necesaria para alcanzar la sabiduría. Amén. Alabado sea Dios. Capítulo 16. La soberanía divina y la planificación humana. Este capítulo marca un punto de inflexión teológico. La sabiduría no solo es un ejercicio de prudencia humana, sino el reconocimiento de que todos los planes y propósitos están bajo el control soberano de Dios. La verdadera inteligencia radica en alinear las intenciones propias con la voluntad divina. Amén. La soberanía de los planes humanos, versos del 1 al 9. El escritor sagrado establece una distinción radical entre la intención y el resultado. Aunque el hombre puede formular planes en su mente, la articulación final depende de Dios. El principio clave aquí es la entrega. Dice el verso 3, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Amén. Implica una rendición de la voluntad
que permite que los propósitos humanos se establezcan con firmeza. El discernimiento en el liderazgo, versos del 10 al 15. Se subraya la responsabilidad ética de quienes ostentan autoridad. El lenguaje del rey debe ser un oráculo de justicia y sus acciones deben ser un reflejo del orden divino. La sabiduría en el gobierno es vital, pues la estabilidad de una sociedad depende de la rectitud de aquellos que toman decisiones sobre el bien y el mal. Amén. El valor intrínseco de la sabiduría, versos 16 al 23. Se eleva la sabiduría por encima de cualquier riqueza material. La búsqueda de conocimiento es presentada como un ejercicio que requiere rectitud, ya que el camino de los rectos es una senda de protección contra el mal. Aquí, la prudencia es el motor que da sentido al trabajo y a la expresión verbal, asegurando que el esfuerzo sea productivo. Amén. La psicología del orgullo y la prudencia, versos 24 al 33. El capítulo concluye con una advertencia sobre la autopercepción. El orgullo se identifica como la antesala de la rutina personal, mientras que el control del temperamento es calificado como una victoria superior a la conquista militar. Se reitera que el destino final del hombre está, en última instancia, en manos de la providencia divina. Amén. A su nombre, gloria. Concluimos. Al llegar al final de esta reflexión de los capítulos 13 al 16 del libro de Proverbios, la conclusión es contundente. La clave de la existencia no es la astucia humana, sino el temor del Señor. Estos capítulos nos enseñan que el éxito real en el trabajo, en la familia y en la sociedad es inseparable de la humildad. La gran lección es que cuando reconocemos que Dios es quien ordena nuestros pasos y quien escudriña nuestras intenciones, dejamos de buscar la autosuficiencia para encontrar la verdadera paz. En definitiva, el camino del justo, aunque parezca estrecho, es el único que conduce a la estabilidad eterna y al favor de aquel que sostiene el universo. Amén. A su nombre, gloria. Oremos. Señor Dios Padre Todopoderoso, reconocemos hoy que aunque nuestros corazones planean nuestros caminos, eres tú quien dirige nuestros pasos. Te pedimos que tu sabiduría discipline nuestro espíritu y que tu luz ilumine nuestras decisiones. Líbranos de la altivez que conduce a la caída y concédenos la humildad de los sabios. Que nuestras palabras sean medicina, que nuestras acciones sean rectas ante tus ojos y que en cada área de nuestra vida el mayor anhelo sea agradarte a ti, porque entendemos que tu voluntad es el mejor destino para nuestras vidas. Amén. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.